Buenos días a todos y bienvenidos a las personas que están conectadas y también agradecer la participación de todos los ponentes en esta nueva jornada del Congreso Mundial del Jamón. Para empezar, unas breves indicaciones técnicas de cómo funciona y cómo va a ir la jornada. Primero tendrá lugar la apertura. Y luego tendremos una ponencia para centrar el tema de cómo está la situación del I+D en el sector agroalimentario a nivel nacional, para luego pasar a la mesa redonda bajo el título Últimas aportaciones en investigación y tecnología en el mundo del jamón. A lo largo de la jornada se puede formular preguntas para cualquiera de los ponentes a través del chat que tiene la aplicación en la parte derecha de su pantalla, indicando el nombre de la persona que hace la pregunta, a quién va dirigido y la propia pregunta, por supuesto. Indicarles que la jornada va a ser grabada y además recordarles, si lo desea, que pueden interactuar y compartir en las redes sociales sus publicaciones con el hashtag, como pueden ver en la pantalla, en ruta hacia el X1CMJ, el 11º Congreso Mundial del Jamón, y también a través de el hashtag Jamoners, que lo utilizamos para todas las jornadas. Así que, sin más, le cedo la palabra a don Julio Tapedor, que es el presidente del Congreso Mundial del Jamón. ¿No quiere, Julio? Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros una vez más en este evento que hemos organizado con motivo del 11º Congreso Mundial del Jamón. En este año previo a la celebración presencial del Congreso, Dios mediante, en el próximo mes de junio en Segovia. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la ayuda que estamos recibiendo de los patrocinadores que lo están siendo hasta este momento y que con su colaboración es importante para el mantenimiento y realización de estos eventos. Concretamente, Tierra de Sabor, patrocinador platino, la Asociación Segoviana de Industrias de la Carne, AICA, es patrocinador oro, Legado Ibérico del Pozo, también oro, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es patrocinador plata, Tres Claveles de Buenos Hermanos S.A., también patrocinador plata, y en esta ocasión contamos también con el patrocinio para esta jornada concreta, a I+D Agropecuaria, y que hará una presentación también después de esta intervención. Como habrán podido ver, probablemente en la web ya hemos abierto el periodo de inscripciones para el Congreso con tiempo y también está abierto el concurso de pósteres, que lo hacemos también con tiempo para, de alguna manera, incentivar que los diferentes grupos preparen trabajos y los presenten, porque queremos, de alguna manera, valorar sobremanera esa sesión de pósteres, ¿verdad? Y este año hemos creado un concurso que premiará a los dos pósteres elegidos por el comité científico, ¿verdad? Y que serán presentados, serán defendidos en sesión plenaria en las sesiones del Congreso. Bien, sin más, vuelvo a agradecer a todos el que estéis con nosotros una vez más y creo que como bienvenida pues es suficiente y precisamente vamos a ver ahora un pequeño vídeo, creo, Paloma, sobre el concurso de pósteres que se celebra en el marco del Congreso Mundial del Jamón. Correcto, doy paso al vídeo. El 11º Congreso Mundial del Jamón, el mayor evento de la industria jamonera, organiza como cada edición un concurso de postres para apoyar a los trabajos de investigación, premiando a los dos mejores.
2 empresas podrán patrocinar este concurso, teniendo exclusividad de patrocinio por tipo de empresa. Además, los patrocinadores formarán parte del jurado del concurso, participarán en la entrega de premios que se realizará en el 11º Congreso Mundial del Jamón en Segovia y su logo aparecerá en todas las comunicaciones y en el premio físico que se entregue. Date prisa y contacta con la organización del Congreso Mundial del Jamón para ser uno de los patrocinadores. En ruta hacia el 11º Congreso Mundial del Jamón. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Paloma. Y bueno, pues esperamos contar con el apoyo de las empresas, de aquellos que quieran patrocinar estos premios, porque bueno, como dice Julio, pues hay que premiar el trabajo bien hecho y pues este año hemos decidido tener este aliciente para las personas que quieran desarrollar iniciativas de investigación en el sector jamonero. Así que muchas gracias y bueno, para continuar vamos a dar la palabra a Javier Viguera, que es jefe de equipo de consultoría e innovación de I+D Agroalimentaria, que como ha dicho Julio es el patrocinador de esta jornada. Y bueno, pues también yo le agradezco a I+D Agroalimentaria su patrocinio y bueno, te doy la palabra, Javier, para que nos cuentes un poquito el compromiso y lo que hace I+D Agroalimentaria en temas de investigación y concretamente en el sector porcino, en el sector cárnico. Cuando quieras. Perfecto. Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias por la introducción. Me gustaría aprovechar, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada, para hacer una pequeña presentación que voy a pasar a mostraros ahora mismo, lo que se ve ya, porque es un placer para nosotros, para I+D Agroalimentaria, poder patrocinar y participar en esta jornada de I+D+I en el sector jamonero. Y aunque sean estos nuevos formatos, ¿no?, de videoconferencia, pero hay que adaptarse a estos nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, como lo está haciendo el sector, ¿no?, donde se han realizado y se siguen realizando numerosos avances gracias a las nuevas tecnologías disponibles. Y quiero dar aquí unas pequeñas pinceladas de estas nuevas tecnologías que se están aplicando en el sector, generalmente para el control de la calidad de la materia prima, de la salazón o del proceso, para la determinación de presencia de texturas anómalas, y estas tecnologías suelen ser la visión hiperespectral, la inducción electromagnética o los ultrasonidos. También se siguen aplicando tecnologías de análisis rápido como la espectroscopía de bioimpedancia microelectrónica o el desarrollo de nuevas aplicaciones NIRS, como los trabajos que se han llevado a cabo dentro del proyecto Iberchain para la determinación de la pureza racial del cerdo ibérico. También se siguen aplicando nuevas tecnologías más exóticas como los rayos X y la resonancia magnética nuclear para la determinación también de la calidad y composición de la materia prima o de la salazón, aunque generalmente estas tecnologías suelen tener un elevado coste. Y, por supuesto, también la aplicación se continúa haciendo investigación básica dentro del sector, recurriendo a tecnologías ómicas, ¿vale? Sin embargo, no todo, por otro lado, la industria jamonera no para de realizar I+D+I en áreas más clásicas para el desarrollo de productos y procesos, adaptándose a las demandas así del consumidor y de la sociedad. Se han llevado iniciativas relacionadas con la creación de piezas con bajo contenido en sal o aplicando sales bajas en sodio, productos clean label y, por supuesto, las modificaciones en el proceso pertinentes para adaptarse a estos nuevos productos. También se han realizado desarrollos relacionados con la economía circular y la revalorización de los residuos, la creación de modelos predictivos e indicadores de curación y, por supuesto, la automatización de procesos y el desarrollo de símiles de jamón y jamones sin hueso. Dentro del área de la comercialización en el sector jamonero, también se están aplicando trabajos de I+D+I, como la aplicación de la visión artificial o los ultrasonidos para el control de la calidad del jamón, tanto entero como loncheado, o estudios relacionados con la seguridad alimentaria, la aplicación de altas presiones hidrostáticas y challenges con patógenos como toxoplasma. Y, por supuesto, algo que está a la orden del día es los avances realizados con respecto al envasado, el desarrollo de nuevos materiales biobasados, reciclables o compostables, el envasado activo, que están hoy en día a la orden.
Y por último, no quiero dejar pasar otro tema de candente actualidad, que sería la transformación digital e industria 4.0 dentro del sector agroalimentario. Pues se están empezando a sensorizar ya los procesos y productos, así como la aplicación de técnicas de inteligencia artificial como Machine Learning y el Big Data para poder realizar estudios. También se están realizando desarrollos mediante la aplicación de tecnología blockchain, así como la creación de gemelos digitales para la simulación y ahorro en los procesos de producción. En este contexto, desde I+D Agroalimentaria, que nos presentamos como un centro privado de investigación aplicada especializado en el sector agroalimentario y con 20 años de experiencia en el desarrollo científico-técnico de proyectos de I+D+I, contamos con un equipo multidisciplinar experto en el ámbito agroalimentario en producción y alimentación animal, así como en la calidad y transformación de los alimentos. En este sentido, hemos gestionado y hemos apoyado y coordinado técnicamente más de 500 proyectos de I+D+I financiados por diversas administraciones, tanto nacionales como autonómicas, además de proyectos apoyados por el CEDETI. Concretamente, dentro del sector jamonero, hemos colaborado en el diseño y ejecución de más de 50 proyectos relacionados con diversas temáticas, como la aplicación de nuevas tecnologías como la inducción electromagnética, la sensorización IoT, blockchain, la generación de modelos predictivos con datos masivos, proyectos relacionados con la valorización de materia prima, con baja actitud tecnológica, la implantación de sistemas de clasificación automatizados, estudios de la seguridad del proceso y del producto o el desarrollo de estrategias nutricionales para incrementar la infiltración grasa del jamón. En este sentido, desde I+D Agroalimentaria estamos encantados de colaborar con las empresas del sector jamonero, tanto en el diseño y coordinación de las actividades de I+D+I, como en la gestión de las ayudas públicas para el desarrollo de las diferentes iniciativas, así como en la generación de los derechos de deducción fiscal aplicables por la inversión en I+D+I. Y con esto no me quiero alargar más y quiero finalizar la presentación concluyendo que aún existen muchas áreas por desarrollar en el sector jamonero en el que se pueden trabajar y espero que la jornada de hoy sea provechosa para todos los asistentes, cosa que no dudo teniendo en cuenta el nivel de los ponentes que ha traído la organización. Así que muchas gracias a todos y con esto termino. Pues muchas gracias, Javier, y gracias a I+D Agroalimentaria, como digo, por su apoyo. Como veo que hay empresas que pueden ser patrocinadores, aprovecho pues para recordar el posible patrocinio de las jornadas de este año, de las jornadas del Congreso el año que viene, del concurso de pósteres que ha mencionado también nuestro presidente, así que les animo a que colaboren con el proyecto. Muy bien, pues para continuar vamos a dar paso a un vídeo de uno de nuestros patrocinadores, el Pozo Alimentación, con su marca Legado Ibérico, que como es patrocinador, pues tiene la oportunidad de mostrarnos, en este caso, lo que él ha considerado que en este momento le interesaba más, y es un vídeo sobre el legado ibérico, así que Paloma, cuando quieras, vamos a ver el vídeo del Pozo. Un segundo, por favor. Ricardo, ¿puedes dar paso a la presentación, que no funciona el vídeo ahora mismo? Sí, vemos la presentación de Eduardo, que ya estaba por ahí en pantalla, y a continuación luego volveríamos sobre el vídeo, ¿vale? Muy bien, pues tengo el placer de presentarles a un compañero de carrera, ingeniero agrónomo, que es Eduardo Cotillas, director de I+D+I de FIAP y secretario general de la plataforma tecnológica Food for Life Spain. Bienvenido, Eduardo, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias a todos los organizadores de la jornada de hoy. Es un placer para mí estar con todos vosotros, estar con los expertos del sector jamonero de España. Bueno, es un lujo, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Eduardo cuenta con más de 20 años de trayectoria ligada a la I+D+I dentro del sector agromar alimentario, también en temas de pesca.
de los cuales 15 de ellos ha estado desempeñando diversos puestos de responsabilidad en el CEDETI, la Agencia de Innovación, y desde hace unos años es el director de I+D+I de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Así que vamos a hablar de alternativas para la financiación de proyectos de I+D+I en el sector jamonero, y de eso pues tú sabes bastante. Así que la palabra es tuya, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Voy a compartir una breve presentación con vosotros. No oigo nada. No oigo nada. ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí, Eduardo. Necesito compartir la pantalla, Paloma, por favor. Sí, dame un segundo, Eduardo, que estoy teniendo un problema con el control de mandos que no responde. Perdóname, disculpa. Nada, perfecto. Bueno, mientras tanto me presentaré muy brevemente. Como bien decía Ricardo, bueno, reitero los agradecimientos. Como bien decía Ricardo, pues desde FIAB y desde Food for Life Spain tratamos de trasladar todas las necesidades de los sectores industriales en España, el sector cárnico en general y el jamonero en particular. Pues vamos a ver dentro de la presentación que voy a compartir con vosotros, con ustedes, es especialmente importante, ¿no? Lo ha comentado mi colega Javier Viguera hace un momentito. Vale. Eduardo, ya lo tienes. Vale, es el botón. Arriba, mostrar mi pantalla. Vale, perfecto. Yo creo que esto, ¿no? Así está ok, ¿verdad, Paloma? No, no lo vemos. No lo vemos, Eduardo. Antes sí, Eduardo. ¿Ahora? Ahora. Sí. Perfecto, perdón. Sin duda hay que volver a la presencialidad. Bueno, bien, como decía mi compañero Javier... Le das, perdóname, Eduardo, si le das a Control L, se podría ver a lo mejor en pantalla completa. Mira, a ver. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Como decíamos, desde FIAB y desde Food for Life, bueno, tratamos de trasladar, evidentemente, las necesidades del sector a la administración, ¿no? Básicamente ese es el leitmotiv de la presentación que voy a hacer hoy. Para quien no conozca FIAB, somos la Federación de Asociaciones Sectoriales. Dentro del sector cárnico también está presente a través de ANICE, muy bien representado, evidentemente. Realmente la federación cuenta con 45 asociaciones sectoriales, además de 2 clústeres regionales como son Vitartis en Castilla y León y ASACAM en Madrid. Todos conoceréis que el sector de la industria agroalimentaria en España es el motor de la economía, sin duda, con datos pre-pandemia y parece que en 2021 también, es el primer sector industrial, las cifras así lo avalan, más de 30.000 empresas. En general, el sector está muy ocupado y muy preocupado por la I+D+I. Fundamentalmente, el sector de tamaño pymes es abundante y nuevamente el número de empresas que innovan, que llevan a cabo algún tipo de proyecto también es muy significativo. Aprovecho para deciros que toda esta presentación está a vuestra disposición a través de la administración, a través de la organización, evidentemente. Y luego pertenecemos a diferentes foros y grupos de trabajo externos. Evidentemente somos un órgano también consultivo de la administración, del Ministerio de Agricultura en este caso, o de la ESAN, o del propio ICEX, del CEDETI, etcétera, ¿no? A nivel nacional, pero a nivel internacional también tenemos vinculaciones con las diferentes unidades de la Comisión Europea, fundamentalmente DG Agri o DG Research en este caso, ¿no? Que es lo que más nos aplica a la jornada de hoy. La visibilidad pública del sector yo creo que es fantástico, la organización de la jornada de hoy también así lo revela, ¿no? Es verdad que el sector agroalimentario ha seguido participando, por supuesto, como sector esencial desde que fue declarado así por el Gobierno, nada más comenzar la pandemia en 2020, bueno, pues sí ha seguido siendo así, ¿no? En este sentido, pues hay un par de eventos que sí me gustaría presentaros muy rápidamente. Uno es Alibetopías, que tiene lugar todos los años en Madrid, y Aliber, que tiene lugar dentro de la Feria Alimentaria de Barcelona. Alibetopías también se celebró el año pasado, incluso en eventos de COVID, en momentos de COVID, y este año tengo el placer de reiteraros que se va a volver a celebrar el 27 de octubre y estáis todos invitados con el lema Tecnología de la Industria de Alimentación y Bebidas, digital y sostenible. Sabemos todos que son los dos términos de moda, digitalización, sostenibilidad, es lo que se repite en la I+D+I y en general el sector agroalimentario debido a los fondos Next Generation, ¿no? Como todos sabéis. Bueno, el programa va a ser muy, muy exhaustivo. Evidentemente, pondremos en valor toda la innovación por parte de todo el sector y en particular dentro del sector cárnico pues va a estar COVAP.
con una presentación a cargo de su director de I+D+I, José Antonio Risquez, que también conoceréis perfectamente, supongo, sobre la innovación y la sostenibilidad en el modelo cooperativo. Bueno, pasando de Alibetopías, comentaros un poquito cómo vemos el I+D+I desde FIAP. Tenemos la plataforma tecnológica Food for Life Spain, que es nuestro brazo ejecutor. Sabéis que es una plataforma, es un networking, es un punto de encuentro desde hace ya más de 15 años, en el que todos los países a nivel europeo, fundamentalmente, luego veremos que tiene alguna derivación más, pues ponen de manifiesto sus políticas, ¿no? Sus políticas de I+D+I. Realmente nuestra estructura muy rápidamente está formada por el Consejo Rector, por los principales centros tecnológicos de España, así como la propia FIAP, el grupo consultivo de la Administración, incluyendo el Ministerio de Agricultura, el INIA, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la ESAN, el CEDETI, etcétera. Ostentamos la presidencia y la Secretaría General y tenemos esta estructura de grupos de trabajo, que son 11, de los cuales os quería destacar el sector cárnico. Luego me he dado cuenta que el sector cárnico es tan grande, tan especial y tan particular, afortunadamente, que también tiene muchísimas implicaciones, evidentemente, en calidad, producción y sostenibilidad, en seguridad alimentaria, en consumidor o en temas de packaging incluso, ¿no? Pero bueno, como no os puedo presentar toda la plataforma, evidentemente, y para ello os invito a que visitéis nuestra web o contactéis con nosotros, me detengo brevemente en el sector cárnico. Y aquí realmente, a través de la presidencia de ANICE, de Miguel Huerta, realmente os quiero destacar, bueno, 4 o 5 grandes líneas que son la agrupación, por así decirlo, lo que nos ha comentado antes Javier. Así que, sin haberlo comentado previamente, estamos muy alineados, ¿no? Evidentemente, en temas nutricionales, temas de seguridad alimentaria, temas de mejora de la calidad de carne y derivados, digitalización sin duda y sostenibilidad. Aquí vemos algunas de las tecnologías que él ha comentado perfectamente bien: Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, robotización en general, o la sostenibilidad desde el punto de vista de packaging, bioplásticos, eficiencia energética, valorización de sus productos, pues son algo obligatorio, ¿no? Esto al final se acaba trasladando en un documento que os invito a que os descarguéis dentro de nuestra web, es público para todos aquellos, no solo para los socios de Food for Life Spain, que se llama Agenda Estratégica de Investigación e Innovación. ¿Esto qué es? Pues las agendas estratégicas es el documento que realmente todas las plataformas tecnológicas reconocidas así por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Food for Life Spain lo es así, toma como documento maestro para tratar luego de influir en las convocatorias públicas. Y esto es muy importante, porque al final, cada vez más todas las instituciones públicas, tanto a nivel España como a nivel Europa, como podéis ver ahí, empezando por el CEDETI, siguiendo por el Ministerio de Ciencia e Innovación, incluso también el Ministerio de Agricultura, pues trata de acercarse a los sectores, ¿no? Y de preguntar qué demandas tienen ustedes en I+D+I. En el caso del sector cárnico y del sector jamonero, pues también se ven reflejadas, ¿no? Como a posteriori veremos. Hemos visto antes los grandes titulares, por así decirlo, dentro del sector cárnico, pero este documento ya digo que es muy interesante para trasladar a la administración aquellas necesidades de un sector determinado, insisto, en nuestro caso cárnico jamonero. Y eso, evidentemente, acaba derivado en proyectos que son financiados a nivel público. La actividad de la Food for Life es, bueno, inmensa, son 25 reuniones, más una reunión extraordinaria y un consejo rector con una asamblea a final de año. Hay una reunión del sector cárnico a la que os invito el próximo 7 de octubre. Si estáis interesados, encantadísimos de que participéis. A día de hoy, Food for Life son 135 socios, de los cuales ayer destacando, pues evidentemente, empresas jamoneras de todo tipo. Tenemos Nico, Faxa, Prolongo, Cobab, Naturuel, Grupo Jorge, Balcon Pines. Bueno, yo creo que seguro que algunos de los representantes de estas empresas están hoy presentes en la jornada de hoy y son evidentemente empresas líderes dentro del I+D+I y también son conscientes de toda la importancia que tienen todas las políticas públicas, ¿no? Centros tecnológicos de investigación dentro de nuestra red también funciona. Hoy nos va a acompañar también el IRTA, pues el IRTA también es uno de los jefes, por así decirlo, de Food for Life, así como asociaciones, antes se ha destacado ANICE, evidentemente, y otros miembros. El ecosistema de startups también es importante tenerlo en cuenta. Esto es muy importante para comentarlo también el día de hoy. Estamos gestionando la 3ª edición de los premios Ingenia Startup. Sabéis que el sector agroalimentario, pero también la parte de industria, no solo la parte del sector primario, es muy consciente de todas las tecnologías y este modelo, en mi opinión, ha venido para quedarse. El modelo de startups, el modelo de Open Innovation, es decir, de externalización de departamentos de I+D+I de las empresas, ya está aquí. Aquí tenéis algunos logos al principio de las 3 ediciones. Ahora mismo está por resolver todavía. Las 3 primeras son Botum, Ingredalia y Lumensia. Veis ahí los logos. Y el resto de logos son otras empresas que otros años han quedado en estas posiciones. Food for Life Spain no está sola. Colaboramos con otras plataformas tecnológicas en otras temáticas, como pueden ser temas de interés, como por ejemplo la de la plataforma PACNET, la de química sostenible, o la de BED+I, que evidentemente tiene mucha relación
con el sector que estamos viendo, ¿no? Evidentemente es una buena plataforma para noticias, oportunidades de I+D+I dentro del sector y llegamos al core de la presentación. Algunos de los datos del sector agroalimentario. Si veis abajo, en la barra de abajo, desde Food for Life se movilizan muchísimos proyectos. ¿Cuántos? Pues en torno a una media de unos 130 proyectos al año. En el 2020 las cifras fueron 128, perdón, que se me ha pasado la presentación, que llevan aparejada aproximadamente 135 millones de euros. Es decir, son proyectos grandes para la Administración, de una media de aproximadamente 1 millón de euros. 1 millón de euros, y aquí es verdad que los números pueden ser un poco mentirosos, son datos agregados, pero es verdad que estamos incluyendo financiación, estamos incluyendo inversión, etcétera. Proyectos internacionales también, del Horizonte 2020, el Futuro Horizonte Europa, Eurostars, otras convocatorias como Interreg Sudoe, las KIC, Prima, BBI, también son bienvenidos. Como os decía antes, tenemos relaciones con otras plataformas tecnológicas. Esto se trata de networking, se trata de conocimiento, se trata de un entorno amable en el que todos nos conocemos, todos os conozcáis para llevar a cabo estos proyectos de financiación pública. También tiene un sesgo a nivel internacional, como decía antes con Ricardo. Bueno, tenemos también cierta ayuda, cierta influencia para crear otras plataformas en otros entornos geográficos. México, Colombia y Chile son tradicionales, pero también el norte, el sureste asiático es muy relevante y el norte de África incluso, aunque hoy no nos aplica, ¿no? Esta sí que es la central de la presentación de hoy. La financiación de I+D+I en el sector agroalimentario para 2021-2027. Esta es una presentación en la que he ido recogiendo realmente noticias y viendo y comparando un poco todo lo que nos llega a través de los medios, ¿no? Y realmente son estas tres bolsas. Los proyectos que haga el sector jamonero deben estar en una de estas tres. Entonces vamos a contextualizar un poquito todo, ¿vale? El Horizonte Europa es un gran programa a nivel europeo que tiene aproximadamente presupuesto 93.000 millones de euros para 2021-2027. Mucho tiempo, y ahí nuestros proyectos tendrán que estar enfocados al clúster 6, que es el clúster de agroalimentación, unas convocatorias especiales, en particular os destaco la de Soil and Food, que es la que nos aplica al sector agroalimentario y al cárnico, proyectos en BBI, en Prima, en Elite Food, que es una gran estructura a nivel europeo, u otras estructuras como eran hecho JPIs. En el marco financiero plurianual, pues por supuesto tenemos ahí mucho más. A nivel de orden de magnitud tendríamos un cero más, ¿no? En torno a 1.000 millones de euros de los fondos que gestiona de motu propio la Administración española, el Ministerio de Ciencia e Innovación, CEDETI, ENISA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria o las propias comunidades autónomas, ¿vale? Y luego los tan cacareados y conocidos por todos, Next Generation. Ahora mismo sabéis que estamos en un proceso en el que se están repartiendo, os parece que se han repartido dentro de las comunidades autónomas, va a ser para este periodo 2021-2027 140.000 millones de euros. Lo ha ido desglosando el gobierno, parece que son 72.000 millones para el 2021-2023, que a su vez tiene derivadas para el propio mecanismo de recuperación y resiliencia casi 60.000 millones y por otra parte el fondo REACT que gestiona la propia comunidad autónoma. Quiero decir con todo esto que probablemente la financiación tradicional, clásica, que es el recuadro verde que podéis ver en pantalla, puede tener tantos fondos o más que los Next Generation. Evidentemente, los Next Generation lo que van a acabar haciendo va a ser acoplarse a las convocatorias. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en la convocatoria de emisiones del CEDETI, ya lo hemos visto en convocatorias del Ministerio de Industria, ya lo hemos visto en convocatorias del Ministerio de Agricultura, que también están por salir. Pues el otro día Isabel Bombar, hace un par de meses, creo recordar, que comentaba que alguna de las convocatorias de grupos operativos probablemente se saquen una segunda ronda gracias a los Next Generation. Bueno, esto es un poco la contextualización. Efectivamente, hay mucho dinero y tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, parece que se va a anunciar por parte del Ministerio de Agricultura, así he salido en los papeles hace brevemente 15 días, 3 semanas, un PERTE agroalimentario en octubre, noviembre, que va a dar cabida a toda esta gran panoplia de fondos, ¿vale? Desde FIAP, ¿qué hemos hecho? Pues presentamos en enero, hicimos los deberes que nos comentaban y presentamos el manifiesto de interés al Ministerio de Industria, en este caso, que se está coordinando a nivel ministerial con el propio Ministerio de Agricultura, ¿vale? Gestionarán este PERTE agroalimentario. Hasta ahora hay otro tema que nos pilla muy lejos a todos nosotros, que es un PERTE del vehículo eléctrico y, bueno, iremos viendo a ver qué va sucediendo. Por mi parte, nada más. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Y muchas gracias nuevamente, Ricardo. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir un segundo el vídeo que no podíamos compartir antes. Perfecto, muchas gracias, Paloma.
Pues muchas gracias, Eduardo. Yo creo que has dado muchas ideas de posibles fuentes de financiación, así que esperemos que el sector jamonero pues, pueda optar a todo este tipo de financiaciones y de ayudas y que repercuta en la mejora de la competitividad del sector agroalimentario y del sector jamonero en particular. Muy bien, pues ya vamos a dar paso a la mesa redonda y para ello pues voy a dar la palabra a Julio Tapiador, presidente del Congreso Mundial del Jamón, y vamos a dar la cámara ya a todos los miembros de la mesa y Julio, cuando quieras, pues puedes ir presentándoles y vamos con la mesa. Gracias. De acuerdo. Gracias una vez más, Ricardo. Gracias a los ponentes que van a participar en esta mesa redonda y que paso a presentar. Contamos con Clemente López, es catedrático de Producción Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su trayectoria profesional a investigar sobre el efecto de la alimentación y otros factores productivos en la obtención de productos cárnicos de calidad, llegando a realizar investigación aplicada y actividades de transferencia tecnológica. Juan José Córdoba es catedrático de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, de la Universidad de Extremadura, y director del Instituto Universitario de Investigación de Carne y Productos Cárnicos, IPROCAR, en esta última universidad. Gracias también, Juanjo. Naoto Watanabe es fundador de la Asociación Japonesa de Jamón Curado en Tokio. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector agroalimentario y casi toda su vida profesional la ha desarrollado en torno al jamón y sus derivados. Y como buen amigo tengo que decir que es un gran entusiasta del jamón y está haciendo muchísimo por el jamón español en Japón. Gracias, Naoto. Contamos también con Juan Vicente Olmos, que es director general del Grupo Montenevado, con 35 años de experiencia en el sector. Juan Vicente ha participado en más de 13 proyectos de I+D+I con un valor aproximado de 5 millones de euros. Y tiene por ahí alguna sorpresa que nos tiene reservada con la que nos sorprenderá, valga la redundancia, en breve. Muchas gracias, Juan Vicente. Contamos también con Jacinto Arnau, ya es senior, como dice su currículum, actualmente investigador senior del IRTA, y es que, amigo Jacinto, el tiempo no pasa en balde. Fue miembro de la Comisión de Expertos para la Reflexión Estratégica del IRTA, tiene 37 años, nada más y nada menos, de experiencia en tecnología de la carne, durante los que ha participado en 45 proyectos de investigación, de los cuales 10 eran proyectos europeos y que, bueno, parece que sí iba a retrasar un poquito su conexión, pero ya la veo ahí, con lo cual está con nosotros. Muchas gracias, Jacinto, y muchas gracias a todos los demás por participar en esta mesa redonda. Yo creo que sin más vamos a pasar al desarrollo de la misma y luego vamos a llevarla a cabo mediante el planteamiento de una serie de cuestiones que cada uno ha manifestado el interés en hablar de algunas de ellas, y en vez de hacerlo en una ponencia al uso, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo de manera de que se conteste a estas cuestiones que yo voy a ir planteando. Hay una pregunta genérica que la podéis comentar en vuestras intervenciones y en concreto es que en el sector jamonero, ¿qué pensáis que sería bueno, necesario hacer para mejorar los programas de I+D+I, ¿no? Esto como pregunta genérica la podéis desarrollar en vuestra intervención. Bien, vamos a pasar a las preguntas concretas, a la actuación concreta de cada uno de vosotros. Y empezamos con Jacinto Arnau, como ya lo tenemos, pues por viejo más que por diablo va a ser el primero. Bien. Jacinto, ¿qué importancia tiene hoy en día la variabilidad del contenido de sal?
¿consideras una necesidad su reducción? Buenos días, muchas gracias Julio por la presentación. Bueno, creo que una elevada variabilidad en el contenido de sal dificulta, por un lado, el poder presentar un jamón de calidad constante. Además, dificulta la reducción del contenido de sal y, por otro, el poder asegurar que la etiqueta refleje realmente la composición de lo que estamos consumiendo. Entonces, para lograr reducir la variabilidad, yo propondría tres grandes acciones que después ya en el marco del Congreso pues, se pueden ir detallando. Por un lado, hay que hacer esfuerzos en homogeneizar las características de la materia prima, es decir, mejorar la clasificación de los perniles en fresco, que sean más homogéneos dentro de un mismo lote. Después, una segunda acción que sería determinar en continuo el contenido de sal absorbida. Esto se puede hacer ya hoy en día. Y establecer medidas correctoras que disminuyan la variabilidad. O bien, al final del proceso, en piezas enteras o incluso en sobres, hacer pues unas medidas para conocer el contenido de sal. Y con ello, lo que podemos lograr a partir de estas acciones es un etiquetado más preciso e incluso etiquetar como reducidos ya jamones que estamos produciendo, como reducidos, pero que no los etiquetamos. Y finalmente, pues recomendaría el determinar cuál es el proceso de salazón, secado y uniformización final más adecuado para reducir el contenido de sal entre jamones, reducir la variabilidad, perdón, del contenido de sal entre jamones e incluso dentro de un mismo jamón. Es lo que diría una de las cosas que hay que hacer. Evidentemente esto habría que hablar con mucho más detalle. Muy bien, lo que se pretendía, como has apuntado, efectivamente es un poco lanzar las temáticas que todos tenemos presentes de una u otra manera, ¿verdad? Y que, adelanto que algunas de ellas, esta concretamente, será, como también apuntas, objeto de tratamiento más amplio en una ponencia en el Congreso Presencial en Segovia, Dios mediante. Bien. Jacinto, ¿qué implicaciones tiene en la seguridad alimentaria el uso de nitrificantes en jamón curado y cómo afecta su uso al color y al sabor, fundamentalmente, de estos? Ya sabemos que hay una tendencia ahora mismo en la industria y en el consumo a demandar, pues eso, ausencia de conservantes, no solamente en el jamón, en muchos alimentos, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y evaluarlo adecuadamente, ¿verdad? Sí, bueno, el uso de nitrificantes y de nitrito en concreto tiene implicaciones en la seguridad alimentaria, especialmente como barrera frente a Clostridium botulinum. Por lo que si queremos elaborar jamones sin nitrificantes, debemos establecer un proceso que sea seguro, de forma que garanticemos la seguridad alimentaria. Aquí los parámetros clave para ello, en el caso de productos sin nitrificantes, son la temperatura y la actividad de agua en la zona del jamón en que ésta es más elevada. Y se habla, en el caso del periodo de reposo, donde el riesgo de crecimiento de Clostridium botulinum no proteolítico es especialmente claro, de mantener temperaturas inferiores a 3,3 grados hasta que la actividad de agua no esté por debajo de 0,97. Con ello garantizaríamos pues, que no hay posibilidad de crecimiento de este tipo de Clostridium botulinum. Hay que recordar aparte pues, que los jamones sin nitrificantes pues, suelen ser más susceptibles a formar remelo. Por tanto, lo que hay que hacer es adecuar también los procesos de secado, que hay que hacerlos pues, algo más secos que los productos con nitrificantes. Desde el punto de vista de propiedades sensoriales, hay que decir que especialmente afecta al color. Es donde es más evidente la diferencia.
y cuando no se añaden nitrificantes el desarrollo del color es un proceso mucho más lento, incluso más lento que cuando se añade nitrato solo, y este proceso tiene lugar de una forma distinta del proceso de desarrollo del color cuando hay nitrificantes. Lo que ocurre es que el hierro de la mioglobina se extrae y se sustituye por zinc disponible en el medio por acción de una enzima que se llama ferroquelatasa, que es una enzima propio del propio jamón. Se ha estudiado ya y hay diferentes estudios, se conoce, por ejemplo, el efecto del pH, de la temperatura e incluso se han encontrado algunos microorganismos con posible actividad ferroquelatasa. Decir que en el Congreso se profundizará más en los aspectos de seguridad alimentaria y desarrollo del color para que podamos hacer jamones sin nitrificantes atractivos y seguros. Y finalmente, pues yo diría que habría que revisar también la mala prensa que tienen los nitrificantes. Actualmente, pues si bien siguen manteniendo mala prensa en lo que hace referencia a los problemas pues, de generación de nitrosaminas, cosa que en jamón normalmente si no es cocido pues no es muy importante, pero hay digamos, un creciente corriente de interés en resaltar los nitritos como, digamos, protectores cardiovasculares, es decir, con propiedades positivas. Incluso algunos han reclamado el llamarlo, en algunos casos, la vitamina N. Es un poco atrevido, pero hay que recordar que nitrito ni mucho ni tampoco. Yo es lo que me quedaría. Es un tema de dosis. Y recordemos que se fabrica endógenamente el óxido nítrico y que es esencial para una buena salud cardiovascular. Yo creo que ese aspecto hay que apoyarlo completamente, está ampliamente demostrado y me quedo con la última frase de ni tanto ni tampoco, pero que quede claro que es absolutamente necesario y que cuando ese equilibrio deja de serlo en el organismo humano, probablemente la fuente de nitrito como precursor de óxido nítrico en cualquier alimento, pues no está de más, no está de más. Bien, respecto a lo que comentas del uso de la acción de determinados microorganismos con acción ferroquelatasa, quiero decir que estamos trabajando también con algunos fermentos en este sentido, no solamente que tienen actividad ferroquelatasa positiva, sino que también son capaces de obtener compuestos de nitrógeno a partir de determinados aminoácidos y que finalmente ayudan también a generar color y al ser fermentos microorganismos pues tienen también determinada acción bacteriostática por los compuestos protectores que generan y que, bueno, yo creo que en breve tendremos más noticias y tendremos alternativas a la utilización también de algunos conservantes químicos. Bien, y finalmente, Jacinto, pensamos que la parte sensorial es fundamental, lógicamente, porque también comemos pues por el placer que ello supone, ¿verdad? Por tanto, esta parte sensorial es muy importante y ¿podrías comentarnos un poco del manual para la evaluación sensorial de jamón curado y paleta curadas en la que recientemente has participado? Pues sí, el IRTA, junto con investigadores de distintas universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y con la ayuda de técnicos de distintas empresas y organismos, ha redactado un manual de evaluación sensorial de jamón y paleta curados que ha sido financiado por el Ministerio de Agricultura y que es una actualización de una guía que se elaboró en el año 2011 en el marco de un proyecto financiado por el INIA. Tenemos ya la versión corta acabada que se ha enviado para su difusión en papel
a distintos organismos y que está disponible para quien lo desee. Y después tenemos una versión ampliada que está ya finalizada y que está en proceso de maquetación para su pronta difusión. Con este manual lo que se busca es una definición consensuada de las propiedades sensoriales del jamón y una metodología estandarizada para su evaluación. Nos gustaría que sirviese como un punto de partida para actualizar la base de conocimientos y experiencia sobre evaluación de jamón y paleta curados y que impulse la dimensión cultural y gastronómica del consumo de jamón tanto a nivel nacional como internacional. Además, creo que este manual nos debería permitir avanzar en el conocimiento de las bases del maridaje del jamón con otros alimentos. Y, por ejemplo, en el vídeo anterior ya he visto pues, que una de las empresas ya utiliza mapas de cata en los jamones, cosa que pues, me complace el verlo realmente. Muy bien, muchas gracias. Volveremos posteriormente a hablar de maridaje, de jamón. Es algo que está de moda también, ¿verdad? Interesante reflexionar sobre ello y creo que hay novedades también al respecto, ¿verdad? Y que comentaremos luego con la intervención de Naoto Watanabe. Muchas gracias, Jacinto. Gracias. Vamos a hablar ahora, va a intervenir Clemente López Bote, catedrático en veterinaria en la Complutense de Madrid. Clemente, ¿qué consecuencias puede tener para las características del jamón curado, obviamente, la utilización de cerdas hiperprolíficas que tanto se está utilizando en la actualidad? Bueno, muchas gracias, Julio, también por invitarme y por poder participar aquí. Voy a empezar primero respondiendo a la pregunta genérica que nos has hecho, ¿no? ¿Qué es necesario hacer para avanzar un poquito en I+D+I? Y yo creo que la clave de todo esto está en saber integrarnos, ¿no? Entre universidades, centros de investigación y empresas. Normalmente las empresas, lógicamente, manejan confidencialidad, tienen poca confianza en abrir sus puertas y normalmente cuando tienen que resolver un problema es un problema muy concreto y lo buscan como con urgencia para resolverlo, ¿no? A un experto. Y las universidades, por otra parte, intentan investigar, generar conocimiento y esto implica especializarse enormemente en puntos concretos de la actividad de una enzima o de lo que sea y, en fin, pierden un poquito visión de conjunto. Entonces, el I+D implica necesariamente intentar resolver problemas, implica a utilizar tecnología y la tecnología no está hecha para descubrir cosas, está hecha para resolver problemas y avanzar en la mejora de los procesos productivos. Nosotros trabajamos en un mundo extremadamente dinámico, muy inestable, porque cambian los cerdos, cambia la situación legal, la percepción de la sociedad, las condiciones de mercado, cambia todo y siempre los problemas que tenemos son multifactoriales. O sea, hay de índole microbiano, de índole químico, de manejo de los animales, en fin, es una cosa muy complicada. Y este aspecto multifactorial nunca se podrá resolver de una forma especializada. Tenemos que saber colaborar entre nosotros, empresas con instituciones con especialistas orientados mucho a la producción de jamones, saber colaborar entre nosotros también. Yo creo que si no es imposible. Yo creo que hemos ganado muchísimo en los últimos años en confianza con las empresas y en poder avanzar, pero nos hace falta integrarnos para ser mucho más potentes, porque nunca lo podremos resolver ningún problema solamente con una especialización. Hace falta una visión global. Y bueno, sobre la pregunta que me haces, pues precisamente de las cerdas hiperprolíficas, pues precisamente va en este sentido, ¿no? Los cerdos cambian enormemente. O sea, lo que estás haciendo hoy, lo estás haciendo muy bien porque eres un tecnólogo de jamones extraordinario y eres una empresa que tiene los últimos avances, pero los cerdos van a ser distintos mañana. Lo que estás haciendo hoy podría no valerte mañana. Van a tener menos grasa subcutánea, todo el proceso de transferencia térmica en el matadero, en el escaldado, va a ser diferente y desde luego van a tener distintos tipos de fibras musculares, eso con toda seguridad. Y una de las características que estamos viendo ahora mismo, aparte de cerdos hipermagros, cerdos hiperprolíficos, que implica que paren una gran cantidad, pero el doble de lo que estamos acostumbrados, no un poquito más, el doble, y esto implica una pérdida de homogeneidad entre los lotes tremendo. Y la pérdida de homogeneidad implica una reestructuración casi de todo el sistema, porque es exactamente lo contrario
de lo que requiere nuestro sector, ¿no? Que es homogeneidad en pHs, en pesos, en espesores de grasa. Bueno, pues aquí vamos a tener todo esto multiplicado enormemente por la gran dificultad de la... ¿Qué pasa? Que sacrificamos entonces por lotes, ¿no? Los primeros que llegan se empiezan a sacrificar. ¿O cómo lo tenemos que hacer esto? ¿Tenemos que manejar los lotes desde el principio? La situación cambia. Yo creo que esto es solo un ejemplo de que trabajando exclusivamente desde la tecnología del matadero y de la industria cárnica no vamos a ningún lado si no integramos todos los conocimientos. Esa es un poco mi respuesta. Muy bien, gracias. Clemente, este congreso también integra, como no puede ser menos, al jamón de cerdo ibérico y en este caso concreto y refiriéndonos a este grandísimo producto, quería plantearte esta pregunta. ¿Podría la mejora genética del cerdo ibérico alterar la calidad de los jamones? ¿Y en qué sentido? Bueno, efectivamente, Julio, es una pregunta muy bien formulada, yo creo, ¿no? Porque nos plantea una reflexión tremenda. O sea, nosotros, la mejora genética, ya lo sabemos, es muy rápida. En muy pocas generaciones cambia. Pero es que ahora con la genómica a gran escala y sabiendo exactamente lo que queremos conseguir, podríamos modificar el cerdo ibérico en muy pocas generaciones. Por ejemplo, aumentando su prolificidad de una forma extraordinaria. Y evidentemente repetiríamos lo que ha ocurrido con los cerdos convencionales, o sea, disminuiríamos las fibras rojas, podríamos conseguir que el cerdo fuera menos graso. Entonces, aquí hay una gran reflexión, ¿no? De qué es cerdo ibérico y dónde deja de serlo, porque si ese mismo cerdo lo voy cambiando yo por selección genética, ¿cuándo deja de ser propiamente un cerdo ibérico? Estamos produciendo, o sea, el concepto de raza es muy dinámico y tenemos que estar acostumbrados a pensar no solamente en una definición de que este es del libro genealógico y demás, sino, oiga usted, ¿y qué propiedades mínimas tiene que tener esto para que de verdad lo consideramos cerdo ibérico? Porque podría cambiar el animal. Entonces, claro que es una reflexión muy pertinente para todo lo que es la producción tradicional, ¿no? Y tradicional significa pues que se produzca con las razas y con los sistemas de alimentación convencionales de toda la vida, ¿no? Y una producción de nicho, de mercado, de calidad, pero que podría ser modificada con cierta facilidad, ¿eh? Entonces, bueno, efectivamente, sí, no, yo no tengo la menor duda de que si sometemos a programas de mejora genética al cerdo ibérico, lo transformaremos en un cerdo mucho más parecido al duroc o a otros cerdos magros que lo podemos transformar. Yo creo que es un buen elemento para la reflexión, ¿eh? Y que efectivamente, creo que lo has dicho claramente, cuáles son los mínimos para que aquello sea cerdo ibérico. Creo que es un elemento interesante para la reflexión porque ya conocemos el problema que se plantea con la aplicación de la norma por la edad a sacrificio y los kilos a sacrificio, cuál es el nivel de engrasamiento, sobre todo de las piezas nobles de jamones básicamente, y que da como consecuencia jamones demasiado grandes que luego, bueno, pues tienen problemas en el mercado y que además suponen un tiempo de curación importantísimo, muy largo, ¿verdad? Bien, ahí queda. Creo que trataremos con ello de ello más adelante. Bien, en todo este sentido, ¿en qué temas se está investigando ahora en producción porcina que puedan ser de especial interés en la producción de jamones? Bueno, en general, realmente ya los hemos mencionado un poco, ¿no? Las células hiperprolíficas van a cambiar el escenario de una forma drástica en la producción animal mundial. Desde luego, la castración y los limitantes que hay respecto a la castración quirúrgica también pueden hacerlo. El concepto de mejora genética, las materias primas y los sistemas productivos también, porque ahí tenemos algo parecido, ¿no? ¿Hasta qué punto la producción porcina tiene que estar vinculada a la ganadería de proximidad, podemos llamar, perdón, a la agricultura de proximidad? ¿O está bien que se alimente 100% de materias primas importadas para poderlo llamar alimentación o producción tradicional, producción vinculada a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Eso es un tema importante y son cuestiones que tenemos que abordar. Yo creo que una conclusión de esto es que España es líder mundial en producción del jamón. Es una maravilla que lo seamos, porque casi toda la industria ganadera o agroalimentaria se está uniformizando y está, yo qué sé, la producción de pollos o de huevos o lo que sea a nivel mundial. Pero nosotros, precisamente por la característica del jamón, tenemos que definir un sistema productivo de alimentación, de manejo, de razas, de todo lo que hemos venido hablando,
que es casi contrario a los intereses del mundo, ¿no? El mundo va hacia el súper magro, hacia el súper prolífico, y nosotros casi nos interesa todo lo contrario, regresar un poco hacia... Entonces, yo creo que esta parte de la investigación que vincula el hecho de que la ganadería esté vinculada a un producto característico, que es el jamón, nos vincula a sistemas productivos más tradicionales. Y confrontar estas dos cosas y saber combinar la alta eficiencia con preservar características propias diferenciales es el gran reto de la producción animal y yo creo que de la industria jamonera, en mi opinión, ¿no? Ser líderes tiene muchísimas ventajas, pero tiene muchísimos inconvenientes. Nosotros no podemos copiar lo que hacen los americanos o lo que hacen los alemanes, tenemos que desarrollarlo nosotros, y ese es el I+D, ¿no? Tenemos que avanzar nosotros solos en la resolución de problemas adaptándolos a los nuevos animales. Y ese es el grandísimo reto. Lo comparto íntegramente. Al hilo de ello, creo que en este momento, no sé si alguien de la investigación en el mundo del jamón conoce los cambios que se están realizando, no voy a decir día a día, pero casi en estos momentos con los precios tan increíbles que tienen las materias primas que sirven de base a las fórmulas que se utilizan en los piensos actualmente para engorde, ¿verdad? Pues, con los precios, como digo, de los cereales y de los productos proteicos, soja y demás, pues, vamos, me consta que se están utilizando determinados sustitutos que veremos a ver en un futuro cercano, pues, qué características aportan en nuestros productos elaborados, transformados, nuestros jamones. Creo que vamos a tener que aplicar la guía de Jacinto para determinar si realmente hay influencias y en qué sentido, ¿verdad? Bueno, creo que será... Para el Congreso probablemente tenemos datos al respecto y a lo mejor es digno el tratamiento de esos datos, ¿verdad? Muchas gracias, Clemente. Gracias a ti. Juan Vicente Olmos, como jamonero experto en producción, en calidad, bueno, en todo lo referente al jamón, creo que puede aportar una visión interesante e importante desde el punto de vista de la industria. Juan Vicente, conocemos que actualmente estás escribiendo un libro, es la sorpresa a la que me refería antes, que bueno, ya no lo es porque lo vamos a desvelar, ¿verdad? Un libro sobre la historia del jamón. ¿Podrías avanzarnos algo sobre la evolución de la I+D+I en la industria jamonera? No sé si la contemplas en tu libro también. ¿Qué avances en ese aspecto, en la I+D+I, has podido descubrir desde que estás estudiando estos temas? Hola, Julio. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber contado conmigo. Bueno, sí, llevo años documentándome. Realmente el libro va a hablar del jamón, pero realmente está más centrado en la historia del ibérico, sobre todo en la historia del nombre propio de ibérico, como cuándo aparece, cómo se llamaban antes los cerdos. Entonces, realmente es una documentación desde antes de nuestro siglo y, bueno, la I+D en aquellos momentos existía de su manera, pero, bueno, sin embargo, sí que tienes razón. Creo que podemos sacar conclusiones interesantes. Sabéis que el ibérico nuestro cerdo ibérico en el siglo pasado, sobre todo en los años 60, 80, tuvo una crisis importante. No digo que estuvo a punto de la extinción, pero lo pasó mal. Era el tiempo de las nuevas razas que habla Clemente, que bueno, las precursores de las nuevas razas súper eficientes, las razas precoces. Y bueno, pues los cerdos como el ibérico, porque había muchos, de hecho había 19 razas ibéricas en Europa, no era la nuestra, había 19 razas desde Francia, Grecia, Italia, Malta, en todo el sur de Europa había razas ibéricas, que así se llamaban, y lo pasaban mal. De hecho, prácticamente la nuestra es la única que se ha salvado. Y bueno, pues en aquellos años pues hubo pues estos atisbos de I+D, de intento de recuperar o de salvar a una raza que se veía que iba a desaparecer. Y bueno, pues hubo de todo. Hubo, por supuesto, todos los intentos de cruces, no con el Duroc, porque el Duroc realmente fue una incorporación muy tardía, ya casi de último momento, pero se empezó con el Last Black,
la estrella del momento, que era el Berkshire, con el York, con el Arch White de su momento, con el Tamworth. Se estuvo probando con multitud de cruces para intentar hacerlo más eficiente, menos gasto, más... Bueno, también se llegó a preconizar desde las universidades, que bueno, que todo el mundo se equivoca, incluso pues que el cerdo ibérico, que era un error histórico totalmente y que había que olvidarse de ello, que no tenía ningún futuro, o que bueno, que la montanera tenía que desaparecer como una práctica totalmente antirrentable, peligrosa desde el punto de vista sanitario y todo. Con lo cual, realmente se pasó mal y se crearon premios, se llegó a crear a nivel, no sé exactamente gubernamental, no, pero de ciertas entidades poco relacionadas con los gobiernos del momento, pues se llegaron a crear premios importantes de 1 millón de pesetas en aquellos años para un proyecto de I+D que hiciera más eficaz al ibérico para salvarlo. Y bueno, pues se llegaron a hacer pruebas de matar al cerdo ibérico con 60 kilos, ya me contarás. O sea que, bueno, era pues la corriente del momento era conseguir asemejarlo a los grandes superstars de los cerdos, que fueran más rentables, que hicieran más deprisa, que tuvieran mejores índices de conversión. Y bueno, pues estuvieron a punto de desviarlo por ahí. Y ahí la conclusión que creo que es interesantísima es que había un problema claro, había que buscar una solución, teníamos claro el problema y la solución, había que destinar los esfuerzos a ver cómo conseguíamos salvar esa raza, valorizarla. Sin embargo, se saltaron un paso de alguna manera y bueno, pues pensaron que ya directamente dieron por supuesto que la solución era hacerlo más eficaz y todos los esfuerzos se hicieron hacia hacerlo más eficaz. Y realmente todos sabemos que al final la salvación del ibérico no ha sido porque sea ni más rentable, ni más eficaz, ni porque tenga más número de lechones, ni porque convierta mejor el pienso, sino porque está más rico. Y bueno, pues seguramente ese concepto todavía no existía, era un poco prematuro, pero poco a poco pues fue lo que le fue salvando al ibérico. Entonces yo creo que es una conclusión importante al hacer cualquier proyecto de I+D, que no demos por hecho la solución, que analicemos muy bien el objetivo. Tenemos que tener claro, el objetivo era salvar el ibérico, pero no demos por hecho que la solución es hacerlo más eficiente. Hay que buscarlo y hay que ser innovadores y pensar que hay que buscar soluciones y no dar por hecho que la del momento sea la adecuada, sino buscar nuevas ideas. Bueno, quiero aportar que incluso nos atrevimos allá por los años 80 a cruzar con una cerda china hiperprolífica, con el equipo de genética de Linea, liderado por Luis Silió, con el que hemos contado en algún congreso, ¿verdad? Y yo que tuve la suerte de tener contactos con aquel proyecto, yo tengo que decir que no he visto cochinos más feos en mi vida, vamos, una cosa, pero en fin, bueno, la verdad es que el momento, como tú bien dices, era el que era, ¿no? Bien. Pero hay veces que, como dice alguno por ahí, bueno, esto no me lo toques, déjamelo como está, ¿verdad? Que en algunos aspectos está muy bien. Bueno, nos sorprenderán algunas cosas que se están descubriendo del ibérico y que cuando intervengan a otro también apuntaré algún pequeño avance que creo que trataremos también en el Congreso. Juan Vicente, como director general de una empresa jamonera con amplia experiencia en la realización de proyectos de investigación, ¿qué consejos darías a empresas más pequeñas que ahora mismo están interesadas en comenzar a trabajar en este camino del I+D+I? Bueno, pues por supuesto el tamaño no importa, como sabemos. Entonces sí que es cierto que la I+D necesita dedicación, o sea, como todo, para hacer las cosas bien hay que dedicarles tiempo y además en el jamón especialmente porque los resultados son lentos, las pruebas son largas, las valoraciones se hacen a cabo de mucho tiempo, hay que diseñar muy bien todos los procesos y todos los objetivos, todo, absolutamente todo, porque luego no tiene remedio. 3 años después, cuando vas a valorar, es decir, coño, si hubiera hecho ya... Sí, puedes volver a hacerlo, pero han pasado 3 años. El tiempo es fundamental para nosotros, son muy largo, entonces el diseño es fundamental.
Con lo cual, creo que una empresa pequeña, bueno, lo primero, les animo a que sean valientes, que si tienen una idea, que tiren para adelante, pero que o bien contraten a alguna persona para el departamento, si no tienen un departamento de I+D, que contraten a alguien, o si no, que lo subcontraten con alguna empresa como la que hoy nos patrocina aquí, que les pueda dirigir, que les pueda asesorar, que les pueda ayudar para conseguirlo, porque si no, la verdad es que pasa el tiempo, hay siempre cosas mucho más urgentes en el día a día en nuestras industrias y la dedicación es fundamental. Y por eso creo que es fundamental tener o bien una persona que se dedique a ello, sea el responsable de ese aspecto, o al menos subcontratarlo con algún especialista. Y en el otro tema que comentabas, así un poco general, de mejoras que se pueden hacer, pues bueno, lo que decía Clemente, o sea, yo creo que es fundamental la relación empresa y centros de investigación, es fundamental porque todos adolecemos de unos vicios diferentes, como decía Clemente, pues nosotros queremos soluciones inmediatas, respuestas rápidas. La investigación, sobre todo en la universidad, le gusta centrarse mucho en la investigación básica, que a mí me encanta y me parece fenomenal, pero claro, es lento. Entonces, yo creo que entre todos podemos conseguir una visión más práctica, más centrada y que tenemos que trabajar juntos. Otra cosa que habría que insistir, que ayudaría mucho, es el tema de lo mismo que comentaba antes, el tiempo de nuestros proyectos. Hay muchos de los planes que salen para I+D tienen limitado el tiempo en 2 años o cosas así. Para el jamón, sobre todo con un tema de ibérico, de bellota, cosas así, 2 años te van en lo que empiezas a hacer los primeros acopios de cerdos, tienes que hacer el cerdo, el sacrificio, la curación, la valoración. Necesitas 4 años. O sea, yo creo que ahí tienen que tener en cuenta los legisladores y los que establezcan las condiciones, que hay ciertos tipos de proyectos que necesitamos más tiempo para atenderlos. Y luego, no sé, otra cosa que ayudaría bastante es que facilitaran un poco el informe motivado. Sabéis que las deducciones que consigue la empresa, que son muy interesantes, las deducciones fiscales que se consiguen por I+D, aparte de las subvenciones y la financiación que puedas conseguir, pues llega Hacienda y te dice, pues yo creo que esto no es I+D, te lo tiro para atrás. Entonces, la única forma hoy por hoy de conseguir tener una cierta validez ante una posible inspección es hacer un informe motivado por el Ministerio en el que, bueno, pues te presentan la documentación, ellos te valoran y te admiten de alguna manera, te santifican lo que es I+D y lo que no para el caso de una posible inspección. Y realmente están tardando mucho, son pesados, son caros, convendría agilizarlo un poquito eso también. Nada más. ¿Se ha ido el sonido? No, ya. Micro, Julio. Ya, gracias. Que vamos a hablar con Juan José Córdoba, es catedrático en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, y es un gran especialista en higiene, ¿verdad? En patógenos y en mohos también, ¿verdad? Juanjo, ya conocemos todos, porque creo que se presentó en el último congreso, los trabajos que se realizaron en el INIA respecto de la inactivación de Listeria en los procesos de maduración tanto del jamón ibérico como del jamón blanco, ¿verdad? ¿Hay algún avance más que conozcas respecto del control de Listeria en jamón, en cualquier otro sentido? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julio, por la presentación y por la invitación a formar parte de esta mesa redonda. Bueno, en cuanto al control de Listeria monocytogenes en jamón curado, realmente hay que diferenciar, por una parte, lo que es el control durante el procesado, como algo has apuntado, realmente, o el problema que viene después por la
posible pues el deshuesado, fileteado de jamón, ¿no? En cuanto a lo que es el procesado, el proceso de elaboración, realmente ya has comentado que realmente hay trabajos recientes publicados en 2020 y que del grupo INIA, del que Julio es coautor, donde se indica eso, que realmente el proceso de jamón procesado de jamón curado es seguro en cuanto al control de Listeria monocitógenes, porque hay una inactivación de niveles en torno a inoculando previamente con 1 millón por gramo de Listeria monocitógenes, pues hay una reducción hasta valores no detectables después de 8 meses en cerdo blanco, en jamón de cerdo blanco y de 10 meses con mucho en caso de jamón de cerdo ibérico. Por tanto, en cuanto al proceso de elaboración se puede decir que es seguro en cuanto al control de Listeria monocitógena, porque nunca se va a llegar a esos niveles de contaminación durante el procesado o de desarrollo durante el procesado, y como hay una reducción ahí de la actividad de agua que realmente pues va a controlar el posible desarrollo y de esa forma hacer que el producto sea seguro en cuanto al proceso de elaboración. Ahora, el problema viene en cuanto a luego pues lo que es el deshuesado loncheado. Y ahí donde ya sabemos que puede haber contaminación. Los últimos avances, los últimos estudios que hay demuestran que en superficies de equipos y utensilios de loncheado envasado pues puede estar en torno pues a un 10% de contaminación de Listeria monocitógena en esos equipos, y realmente avances se están produciendo pues la detección en cuanto a pues a la detección de fuentes de contaminación en esas superficies de equipos y utensilios. ¿Cómo son estudios de genómica y proteómica para ver realmente las cepas que se detectan, que se pueden encontrar en superficie de equipo de utensilio, demostrando en algunos estudios recientes que normalmente son cepas hipovirulentas, porque tienen cepas de Listeria monocitógena hipovirulentas, porque realmente tienen, hay una modificación de algunos de los genes implicados en virulencia, que por ejemplo el gen que codifica para internalina, que es muy importante la internalina para Listeria monocitógenes, para realmente pues ahí el paso de la barrera intestinal. Entonces, bueno, pues parece que las cepas que se detectan son hipovirulentas, pero por otra parte tienen una gran capacidad de formación de biofilm, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando con esas cepas que se detectar esas fuentes de contaminación. Luego se ha demostrado en estudios recientes, estudios de INIA también, que algunas de estas cepas, bueno, que estas cepas realmente, aunque son hipovirulentas, sí que tienen una alta capacidad de formación de biofilm. Y claro, eso es lo que dificulta su eliminación, alta capacidad de formación de biofilm y resistencia a desinfectantes de amonio cuaternario, sobre todo, ¿no? Entonces, probablemente porque se han utilizado esos desinfectantes en concentraciones subletales, y entonces ha provocado que haya resistencia. Entonces, en esto es lo que se está trabajando. Hay que modificar probablemente pues, programas de limpieza y desinfección, incluyendo nuevos desinfectantes que realmente pues, haga al final que disminuya la contaminación que pueda haber en equipos y utensilios, porque luego ya digo que el procesado es seguro en cuanto a Listeria monocitógenes, y lo que está realmente es el problema de la contaminación, aunque son cepas hipovirulentas, pero que realmente están ahí, ¿no? Y que el problema está en que se superen los criterios microbiológicos en jamón loncheado y eso. Y claro, también, indudablemente, los nuevos avances también están en el sentido de la utilización de altas presiones combinadas con electrones, incluso electrones acelerados
Lo que pasa es que el electrodo acelerado no está permitido en todos los casos, en todos los países, pero combinación de altas presiones con envasado inteligente de jamón loncheado, por ejemplo, por utilización de quitosano, de alguna bacteriocina en ese envasado inteligente, combinando con altas presiones, por ejemplo, de 600 megapascales, pues se han visto que son eficaces en cuanto a controlar esa contaminación que se ha podido producir durante el loncheado o envasado. Por ahí yo creo que van los nuevos avances en cuanto al control de Listeria monocytogenes. Y como investigador, ¿qué consideras tú? ¿Dónde convendría incidir, si es que hay que hacerlo, en los nuevos programas de investigación, en el ámbito del control de Listeria en esas fases postproducción, que como bien apuntas, son realmente la clave para tener resultados pues aceptables, ¿no? de producto, básicamente producto loncheado, ¿verdad? Porque la exigencia, como sabemos, de acuerdo al reglamento 2073, pues es la que es, ¿no? Hay que conseguir un nivel mínimo de Listeria, ¿verdad? Incluso en algunos países pues se exige, ya sabemos, ausencia en 25 gramos, ¿no? Entonces, llegar a eso, en fin, al final de la vida útil del producto, bueno, pues requiere de esfuerzo, ¿verdad? Y de quizás un tratamiento. ¿Qué consideras desde el punto de vista de la investigación dónde hay que profundizar o qué programas habría que poner en marcha para conocer qué hacer en esas fases finales de postproducción, como digo? Yo creo que aquí es muy importante y creo que Clemente lo dijo adecuadamente. Es necesaria una colaboración muy importante entre los centros de investigación y, por otra parte, las empresas en desarrollar programas que al final vayan en el sentido de por una parte, eliminar contaminación y que realmente y analizar la contaminación que existe de Listeria monocytogenes en equipos y utensilios y ver, creo que los estudios de genómica y proteómica por parte de los centros de investigación son muy importantes, combinados con la actividad que se puede desarrollar en las empresas de aplicación de programas adecuados de limpieza y desinfección para que al final lleguemos a reducir prácticamente al mínimo la posible contaminación. Y después, posteriormente, en lo del envasado inteligente, yo creo que ahí, con algún tratamiento de altas presiones de electrones acelerados combinados con ese envasado inteligente, con alguna bacteriocina o quitosano, yo creo que por ahí puede ir, pero claro, combinando la actividad en un nuevo programa donde esté por una parte los centros tecnológicos con las empresas, ¿no? Y conseguir realmente al final eliminar, o sea, que realmente consigamos que Listeria monocytogenes, o sea, que el producto loncheado esté dentro de los criterios microbiológicos. Incluso hasta en los países donde se exige pues ausencia en 25 gramos. Yo creo que se puede conseguir, pero realmente hace falta ese esfuerzo de colaboración centro de investigación e industria en desarrollo de programas conjuntos, ¿no? Donde se pueda, pues de esa forma, llegar a ese control, ¿no? Sí, ha mencionado algunos posibles tratamientos, ¿verdad? Yo creo que el mundo de las bacteriocinas todavía tiene margen para explotarlo, ¿verdad? Me consta que hay por ahí algunos fermentos que están siendo utilizados con éxito, fermentos que están inactivados, ¿no? Pero que ya han generado previamente durante el proceso de fermentación, han generado las bacteriocinas y estos compuestos utilizados, por ejemplo, en productos cárnicos tratados por el calor, donde se inyecta una salmuera que se distribuye uniformemente por toda la pasta, ¿verdad?
pues están trabajando en el sentido adecuado en la reducción de no solamente listeria, sino de otros patógenos, con resultados interesantes. Yo tengo una experiencia reciente de utilización incluso en carne fresca con resultados en productos cárnicos frescos con resultados fantásticos de estos compuestos. Bien, porque desde luego apuntas bien los tratamientos postproducción como alta presión, ya la conocemos, los electrones acelerados, hay experiencias que también son positivas, pero claro, a la industria le tira para atrás pues que realmente tienes que etiquetar el producto como tratado con radiaciones ionizantes y el símbolo de la herradura, a ver quién compra aquello, ¿no? Alguien ve aquello en un sobre de loncheado y claro, se cree que a los 4 días le va a salir cuernos y rabo, ¿no? Y yo sepa, eso sale por otras cosas. Pero bueno, creo que hay un camino por andar ahí. Muy estupendo, Juan José. Oye, para terminar, como eres un gran experto en hongos y demás, actualmente hay una preocupación por la detección de micotoxinas en jamones y otros productos cárnicos. De hecho, hay una preocupación también en Europa, de manera que se está trabajando sobre los métodos analíticos y en el nuevo establecimiento de límites para micotoxinas en productos cárnicos. ¿Qué investigaciones se están haciendo en este campo para prevenir la aparición de mohos y, en cualquier caso, de mohos micotoxigénicos, claro? Sí, realmente esa es otra preocupación realmente en el sector cárnico de madurados, en caso de jamón. El tema de las micotoxinas, fundamentalmente de la producción de ocratoxina A, que es realmente la que más frecuentemente puede aparecer en el caso de jamón curado por el desarrollo de nuevos productores de esta micotoxina. Todos los nuevos avances van en el sentido del biocontrol, o sea, del biocontrol utilizando mohos seleccionados como cultivos protectores, mohos no toxigénicos, evidentemente, y combinando también con levaduras, con Levariomyces hansenis. Se ha visto estudios también recientes que algunas cepas de Levariomyces hansenis son capaces de inhibir el desarrollo del moho toxigénico o incluso y reducir la producción de OTA, ¿no? De ocratoxina A, y también con especies de cepas de estafilococos, algún Psilosus, Entonces, esa combinación de mohos no toxigénicos con levaduras de Levariomyces hansenis, con algunas cepas seleccionadas de estafilococos, pues van en el sentido de controlar a los mohos toxigénicos, combinando con determinadas ligeras modificaciones dentro del proceso de elaboración de jamón curado de condiciones de temperatura y humedad relativa que indudablemente puedan favorecer más a los microorganismos de cultivos protectores que van a actuar como biocontrol más que a los mohos toxigénicos, ¿no? Y luego, por otra parte, también incluso, bueno, todo esto lleva pues la utilización incluso de la Big Data que ha aplicado, o sea, la obtención de muchos datos en cuanto de temperatura, humedad relativa y luego, por otra parte, la acción de los cultivos protectores, pues realmente puede ser de aplicación y realmente está siendo utilizado para obtener pues un mayor control de mohos productores de micotoxinas. E incluso los nuevos avances van para en el sentido de detectar, o sea, encontrar marcadores de mohos productores de micotoxinas, fundamentalmente, ya digo, mohos productores de OTA, en secaderos y en bodegas, con determinados metabolitos que puedan ser volátiles, que puedan predecir o detectar mediante análisis de compuestos volátiles en el ambiente de los secaderos, pues que allí puede haber mohos productores de micotoxinas y entonces aplicar pues los cultivos protectores, ¿no? Como biocontrol. Pero por una parte, eso permitiría detectar la posible presencia, anticiparnos a la presencia de
de micotoxinas por la detección de esos metabolitos en el ambiente, y luego por otra parte pues la lucha con el cultivo bioprotectores. Yo creo que ese es el camino para realmente al final controlar la presencia de otra micotoxina en jamón curado. Muchas gracias, Juanjo. Creo que has puesto el dedo en la llaga y yo desde aquí animo a los tecnólogos que están asistiendo a esta reunión, ¿verdad?, el que incluyan en sus programas de APPCC la evaluación del riesgo de micotoxinas en jamones, tanto de cerdo blanco como de cerdo ibérico, fundamentalmente en el ibérico por el carácter de las características de las bodegas, que casi siempre, como no puede ser de otra manera, a lo mejor se realizan en natural, ¿verdad? Y es difícil el control del moho mediante control de humedad y temperatura, son ambientes naturales, ¿verdad? Y al menos animo a que conozcan, identifiquen qué tipos de mohos tienen presentes y evaluar si alguno de esos mohos, como tú bien dices, puede ser productor de micotoxina. En cualquier caso, sería bueno que de alguna manera, por un procedimiento u otro, se controle. No hay que ser enemigo de los mohos, pero sí que hay que cuidar que realmente no tengamos mohos micotoxigénicos, como tú bien apuntas, que puedan contaminar el producto. Y es más, creo que en breve vamos a contar con una legislación que va a controlar eso. Por tanto, yo animo a todos a que, como tú bien dices, hay metodología ya para conocer más al respecto y evaluar si en nuestras instalaciones puede haber presencia de estos mohos. Muchas gracias, Juanjo. Quería añadir una cosa, que simplemente si en embutidos madurados se utilizan los cultivos protectores de mohos, por ejemplo, por el naliobense, por ejemplo, ¿por qué no aplicarlo en jamón curado, ¿no? O sea, que realmente que sería fácil de controlar si realmente hubiera una mayor cultura de aplicación de cultivos protectores en jamón, que no existe quizás tanto, ¿no? Y que, claro, evidentemente, cuanto más larga es la maduración, en el caso de jamón de cerdo ibérico, hay mayor probabilidad de desarrollo de mohos y desarrollo de mohos de especies que sean toxigénicas, y lo mismo que puede ocurrir también en cerdo blanco, aunque en menor cuantía, porque la maduración es menos larga, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, y para terminar, contamos con nuestro amigo Naoto Watanabe, que lleva con nosotros los inicios de este es un enamorado del jamón y todo lo que le rodea, y un gran experto. Asimismo es un gran cortador de jamón, hay que decirlo. Y nos habló en una reunión del comité científico de este congreso, en el cual él participa como miembro. Nos habló de que ellos están trabajando en el maridaje de jamón curado con sake, con la bebida, no sé si se puede denominar como bebida nacional en Tokio. Bueno, es una bebida suya, en definitiva, ¿verdad? Conocemos de maridaje de jamón con vino, incluso, bueno, yo he participado en algunas sesiones de cata de determinados jamones ibéricos con determinadas variedades de vino, y es curioso las diferencias que se encuentran, pero claro, lo del sake es novedoso. ¿Cuáles son, Naoto, las diferencias fundamentales de lo que conocéis hasta ahora entre el vino y el para su maridaje con un producto como el jamón? Sí, y bueno, muchas gracias, don Julio, a haber invitado a esta jornada. Bueno, para su pregunta es que materias primas son distintas, así que fundamentalmente sake y vino tiene proceso muy distintos. Por ejemplo, materia prima de sake es arroz, que no contiene azúcar. Así que para conseguir azúcar tiene que hacer fermentación, almidón a azúcar, una vez. Y ese proceso no tiene en proceso de vino. Y también para hacer arroz a sake, tiene que limpiar, quitando impureza
de superficie de grano de arroz. Depende de este grado o rendimiento, tiene varios tipos de sake. Y en este sentido, si quitan demasiado impureza de arroz, entonces se quita muchos umamis también. Es decir, de alta calidad de sake no tiene tantos umamis, sino parece como vino muy fresca, muy limpia, muy clara, como es. Así que en ese sentido, creo que sake de nivel normal tiene un maridaje adecuada con jamón claro. Y además, hace 2 años en Tokio hay varios bares que está especializada con maridaje de jamón claro y sake. Pero por supuesto, esos días tenemos problema de COVID-19 que todos están cerrados. Pero creo que podemos aprovechar esta nueva maridaje, este nuevo maridaje a ampliar el nuevo mercado de jamón claro. Donde hay sake, tiene que poner jamón claro. Y eso es nuevo mercado, creo. O sea, ¿consideras que puede ser interesante para Japón las conclusiones de ese trabajo, de conocer cómo encaja el jamón ibérico o serrano blanco en maridaje con el sake? Sí, y por ejemplo, ahora los japoneses aprecian más jamón de Italia, prosciutto, que jamón de España en general, aparte de jamón ibérico. Jamón serrano, en comparación con prosciutto, los japoneses aprecian más prosciutto y consume 75% de sector. Pero con esta combinación, jamón serrano de, por ejemplo, de larga maduración, tiene mucho umami. En ese sentido, podemos lograr un mercado para jamón claro en Japón. ¿Entiende? Yo hablo. Oye, muchas gracias, Naoto. Yo creo que tenemos que tomar nota de eso que ha dicho, puesto que ahí efectivamente hay un nicho de mercado importante, ¿verdad? Y hay un mercado que, como él bien dice, está ocupado por el jamón italiano, que, bueno, es nuestro competidor en la mayoría de los mercados exteriores, ¿verdad? Como no podía ser de otra manera. Al respecto, quiero citar algún trabajo que se ha presentado por parte de algunos investigadores científicos japoneses, concretamente hago referencia a uno del doctor Ueda, en el que bueno, han descubierto el potencial de una nueva molécula que no es nueva, es nueva respecto de las posibilidades que tiene, ¿verdad? Y me estoy refiriendo al glutatión, un tripéptido formado por 3 aminoácidos y que tiene lo que ellos han denominado efecto o sensación kokumi, que inicialmente querían tratarlo como sexto sabor. No es realmente un sexto sabor, pero sí es, no sé si se puede denominar, a lo mejor Jacinto me echa una mano, no sé si se puede denominar potenciador del sabor, pero lo cierto y verdad es que redondea de alguna manera los sabores, incluso se presenta como utilizable para reducir cantidades de azúcar en productos dulces y cantidades de sal importantes en productos que contienen sal, ¿no? Yo respecto estamos iniciando un trabajo sobre eso,
porque, bueno, el glutatión es algo interesantísimo. Ya sabemos que es el antioxidante por excelencia de nuestro organismo, ¿verdad? Sintetizado endógenamente en las células, ¿verdad? Y que además, aunque se venden suplementos por ahí a tutiplén, bueno, pues está demostrado también científicamente que no es asimilable fácilmente en el tracto digestivo. Por tanto, el suplemento con glutatión como tal, hoy por hoy deja bastante que desear. Quizás con los precursores de glutatión a lo mejor. Pero bueno, concretamente en ese trabajo del doctor Ueda se cita textualmente que esta molécula se encuentra claramente en quesos madurados, en pescados fermentados y en jamón ibérico, probablemente es donde lo han estudiado. Creo que es algo a tener en cuenta y desde luego ya estamos trabajando aquí en España en algún trabajo, en algún proyecto de investigación al respecto en el que incluimos esta molécula que apunta como interesante. Por alusiones, Jacinto, ¿quieres aportar algo al respecto? Sí, aparte del glutatión, bueno, hay algunos trabajos en que se ha visto que hay unos péptidos, gamma glutamilpéptidos, que también contribuyen al kokumi, y entonces el kokumi, a veces le llaman el koku como sensación global, que distinguen como tres dimensiones, una de complejidad o riqueza, otra de expansión en boca y una tercera de persistencia, pues realmente se aumenta con el tiempo de curación, y parece que este aumento, digamos, de estos gamma glutamilpéptidos lo que hace es contribuir a una mejora de esto que le llaman los japoneses el sabor koku o otros el kokumi. O sea, hay un montón de sustancias pues que con un proceso, digamos, algo más alargado de maduración se van generando y enriqueciendo y generando pues esta riqueza, después mejora de la sensación, especialmente la sensación umami en boca. Gracias por la aportación, Jacinto. Bueno, como veis, tenemos temas para el Congreso, algunos de ellos bastante novedosos y que esperamos desarrollar, Dios mediante, en la próxima edición en Segovia. Bien, la mesa redonda ha llegado al final. Yo solo quiero agradecer nuevamente a los participantes que hayan estado con nosotros y hayan realizado sus aportaciones. Vuelvo a agradecer a los patrocinadores por contribuir al desarrollo de estas jornadas. Agradecer también a los organizadores, ANICE, FECIC y Consorcio del Jamón Serrano, así como ASICE e Interpor, pues el que, como siempre, están ahí ayudando al mantenimiento de este proyecto. Muchas gracias a todos. Ricardo, tienes la palabra. Bueno, ya está dicho todo, Julio. Gracias a todos los ponentes, a los patrocinadores, como bien has mencionado, que están ahí en la pantalla. Y nada, fenomenal, una magnífica jornada que yo creo que es el preludio de lo que va a ser un gran congreso mundial de jamón que se celebrará en Segovia en junio del año que viene. Así que gracias a todos, gracias a los asistentes, que ha habido una participación bastante interesante, y gracias, por supuesto, a todos los ponentes que han participado. Así que nos vemos pronto. Gracias y buenos días. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.